Bienvenidos al seminario sobre la teoría polivagal y su aplicación en el ámbito de la psicoterapia. En este seminario vamos a hacer en primer lugar un recorrido teórico con ciertos detalles para entender cómo funciona la teoría polivagal y cómo es el mapa polivagal dentro del organismo, y después nos dedicaremos a las herramientas que se utilizan tanto en la consulta como para enseñar al paciente para que luego pueda desarrollar los ejercicios de la teoría polivagal dentro de su vida cotidiana y de esa manera pues ir avanzando en la terapia. En primer lugar hablaremos, bueno, un poco presentaremos lo que es el sistema polivagal que hay en el organismo, el sistema nervioso autónomo, las tres ramas en las que está separado, y después aparece ahí el primer concepto teórico importante, que es la jerarquía. Es decir, todas nuestras respuestas están organizadas de una manera jerárquica, es decir, que primero hay una respuesta, si esa no está disponible hay una segunda, hay una tercera e incluso hay una cuarta. Y la teoría polivagal afirma, y esto es lo bonito para la psicoterapia, que en función del estado de la persona se puede mantener en el lugar donde se encuentra dentro de esa jerarquía, descender un peldaño, que esto siempre es malo, o bien ascender un peldaño, que esto siempre es mejor. Es decir, para que consigamos ese bien tan preciado dentro de la psicoterapia, que es la asertividad a dar la respuesta correcta, necesaria en cada situación, pues muchas veces es imposible porque estamos varios escalones por debajo de la parte, digamos, del organismo activada que nos permitiría poder dar esa respuesta. Entonces la teoría polivagal nos enseña, primero, que es imposible, por tanto, podremos desculpabilizar al paciente. En segundo lugar, nos enseña de qué manera llevar al paciente o enseñarle a caminar para llegar al estado donde ya va a poder emitir esa respuesta asertiva. En segundo lugar, el concepto también desarrollado por Porges es la neurocepción, es decir, la percepción de peligro, pero es una percepción que hace el propio sistema nervioso autónomo. Luego ya la persona desarrollará una estructura mental para saber lo que es peligroso y lo que no, mejor o peor, habrá que ayudarle con ella, pero el sistema nervioso detecta como peligro cosas que a lo mejor para otras personas no lo son. Y este concepto es súper importante, también ayuda mucho, primero, a que el paciente se entienda a sí mismo, a desculpabilizarlo, y que nosotros también entendamos qué es lo que está pasando para poder ayudarle. Y finalmente, el último concepto es la corregulación, es decir, el sistema nervioso del ser humano está hecho para vivir en sociedad, para vivir en pareja, en familia, en grupo, pero una de las maneras que tiene el sistema nervioso de regularse es con otra persona que en ese momento esté dando una respuesta sensible. Entonces aprenderemos cómo, desde el punto de vista del terapeuta, podemos fomentar esa respuesta, cómo podemos ayudar a la persona a encontrarla, a desarrollarla, a generarla, a potenciarla, etcétera, etcétera. En segundo lugar, nos centraremos ya, y seguimos todavía dentro del concepto teórico, en la parte patológica, es decir, cuando ya no funciona bien el sistema nervioso polivagal porque no ha sido bien desarrollado en la infancia, ¿qué sucede? Y sobre todo hay tres cosas que son las que nos causan muchos problemas, bueno, les causan problemas a los pacientes, pero que sirven para su desarrollo en consulta, que son el freno que va del dorsal al ventral, el freno que va del ventral al simpático y la activación defensiva. Cuando estas situaciones se producen de manera adaptativa, no hay ningún problema, es decir, el freno del simpático pues tiene su sentido evolutivo, el freno del dorsal al vagal ventral tiene su sentido evolutivo, pero si se producen en situaciones desadaptadas donde no sirven, pues la persona se encuentra indefensa. Y finalmente la activación defensiva, que tiene todo el sentido del mundo si estamos siendo atacados de una manera que necesitamos activarnos para poder repeler esa amenaza, pero la mayoría de las veces no es así, y esto genera un montón de problemas para la persona. Luego veremos todos los mecanismos que hay para la conexión, porque desde el punto de vista de la terapia, en la consulta, podemos utilizar la respuesta sensible y entendiendo determinados mecanismos que podemos hacer para ayudar al paciente a salir del estado en el que se encuentra. Entonces aprenderemos a hacer esa conexión, aprenderemos a ayudarle a hacer la corregulación y a enseñarle cómo tiene que corregularse con otras personas, con qué personas no conviene corregularse, etcétera, etcétera. Y finalmente, que la mayor parte de las veces no estará disponible una buena corregulación, por eso nuestro paciente, por eso tiene problemas, pues le enseñaremos a hacer la autorregulación. Y luego ya en el apartado de herramientas, esto es muy importante porque al final cuando el paciente se va es cuando empieza la terapia, como dicen muchos teóricos, ¿no? Nosotros hacemos la sesión, pero luego la terapia, digamos, funciona por las cosas que hace después el paciente. Necesitamos darle tareas, ¿no? Entonces vamos a aprender en primer lugar tareas para hacer durante la sesión, que serían tareas de regulación en terapia. Son sencillas y la mayoría de ellas seguramente ya las conoceréis, pero no está de más explicarlas desde el punto de vista de a qué parte del sistema
sistema polivagal afectan y en qué casos no van a funcionar. Y así también nos ahorramos experimentos que hacen que el paciente pues, se sienta desmotivado de la consulta, porque si intentamos la misma cosa que no le ha funcionado con otros terapeutas, el paciente lo siente como que una y otra vez le damos la misma respuesta que no le sirve. Pero después, sobre todo, nos iremos a la herramienta más importante que tiene la teoría polivagal, que es la escalera polivagal, que es donde el paciente realmente aprende a reconocer dónde se encuentra y a salir de donde se encuentra hacia un lugar donde pueda dar una respuesta más asertiva o más beneficiosa para sí mismo. En este caso no basta con el concepto, es decir, nosotros lo vamos a explicar, pero también nos vamos a dar herramientas para que se le puedan transmitir al paciente y además variadas, de tal manera que si no le funciona una, pues pueda utilizar otra, para ir subiendo los escalones hasta poder llegar a la respuesta asertiva. Y finalmente le daremos herramientas de corregulación, porque muchas veces tienen personas a su alrededor más o menos sensibles, más o menos entrenadas, que no saben siempre darle la respuesta apropiada, pero podemos enseñarle a formar a nuestro paciente para que pueda por lo menos pedir la respuesta que necesita y rechazar la que no necesita. Y de esta manera tendremos un seminario. Por supuesto, en este seminario vais a poder hacer preguntas, nosotros vamos a ir dando el contenido teórico y el contenido práctico, pero haciendo pausas para que podáis preguntar, para que podáis consultar incluso al final del seminario, pues en algún caso concreto, si ya tenéis práctica con la teoría polivagal y algo, por ejemplo, no os ha funcionado y queréis saber qué podría funcionar o qué alternativa habría, a lo largo del seminario pues habrá la oportunidad de hacer este tipo de preguntas. Creo que esta es una herramienta que todos los terapeutas necesitan, no solamente psicólogos y psiquiatras, no solamente aquellos que hacemos psicoterapia, sino cualquiera que trabaje con pacientes. Muchas veces se encuentra con respuestas que no son adaptativas. Te lo puedes encontrar en una consulta de enfermería, en una consulta de medicina, en una situación de emergencia. Conocer la teoría polivagal precisamente puede ayudar por lo menos a intentar o acompañar a la persona a salir del estado más bajo de la escalera y llegar a un estado en el que pueda tener por lo menos recursos y pueda llegar a desarrollar la respuesta asertiva.